Abra la Biblia en Isaías 28 y el verso 28. El título de la enseñanza hoy es El grano se trilla. El grano se trilla. Amén. Dice Isaías 28, 28. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Amén. El grano se trilla. Siéntense, por favor. Antes de disfrutar un sabroso pan, primero ese grano tuvo que pasar por el trillo, la trilladora. Nosotros, para ser de bendición, tenemos también que pasar algún día por el trillo de Dios. Dios nos trilla. Trillar es moler. Y eso es lo que Dios a veces ha hecho con nosotros. Nadie que sea bendición ha dejado de pasar por el trillo. Todos algún día hemos pasado por ahí. Y algunos pasarán también por allí. La vida no siempre es gozo. La vida no siempre es fiesta. La vida no siempre es alegría. No siempre nos reímos. A veces lloramos. Pero eso también es vida. Y en la tristeza, en el llanto, en el dolor, se aprenden muchas lecciones. Por eso, miraremos hoy cómo Dios te dice: no te preocupes. Si sufres, si has sufrido, si vas a sufrir, ahí también estoy yo, en medio del sufrimiento. Hay quienes creen que Dios no está en medio del sufrimiento, pero Dios está cuando tú gozas y está también cuando tú sufres. José estuvo un día en la cárcel, y así como José estuvo en la cárcel, allá aprendió las grandes lecciones de la vida. También tú y yo estamos dispuestos para algún día ir a la prisión. Cuando Dios permite que nos metan en la prisión por haberle servido, y Él también va allá con nosotros. Cuando tú vayas a la prisión, al sufrimiento, has de saber que allá Dios también va contigo. Entonces, si en la prisión Dios está con nosotros, entonces esa prisión es el sitio más bendito en el que podamos estar. Lo importante no es el sitio ni las condiciones, sino la presencia de Dios allí. José, en medio de la prisión, no se compadeció de sí mismo. Toda aflicción la transformó en una confianza alegre en Dios. Y allí también tenemos que aprender nosotros. La prosperidad de los hijos de Dios no se detiene cuando viene el sufrimiento. Cuando viene la prueba o el obstáculo, la prosperidad no se detiene. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y así estés pasando un momento difícil, pero has de saber que Dios seguirá bendiciéndote aún en los momentos más difíciles. En la aflicción de la oscuridad se puede ver el resplandor de su rostro. Cuando tú estés a oscuras, cuando el mundo se te vuelva opaco, cuando a veces las tinieblas nos rodeen, has de recordar que aún en la oscuridad se puede observar el rostro, su rostro resplandecido. Aún en la prisión
se puede ser verdaderamente libre. Es tan grande la libertad que Dios nos ha dado, es tan grande el gozo que tenemos, que las dificultades no pueden acabarlo, ni pueden quitar nuestra libertad. Por eso el apóstol Pablo dijo un día, escribiéndole a los filipenses: por nada estéis afanosos, ni aún por las dificultades, ni aún por los problemas, ni aún por los momentos críticos de la vida. Por nada estéis afanosos. Dijo el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 4, y a partir del verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En el creyente no debe de existir la ansiedad. Ante toda circunstancia, tenemos un Dios que es todopoderoso, que se deleita en socorrernos, que se deleita en librarnos. Por eso en todas las cosas, en grandes y pequeñas, Dios está. Nunca creas que Dios está a tu lado solo cuando estás riendo. No, cuando estás llorando, Dios también está. Cuando estás en abundancia, Dios está contigo. Y cuando estás en escasez, Él no te ha dejado. Por eso siempre ocúpate en oración y ruego. Estés en lo que estés, en medio de la salud o en medio de la enfermedad, ocúpate en la oración y en el ruego. Ocupa el lugar a veces de aquel hombre que clama, que pide a Dios todos los días. Mantente siempre perseverando, continuando y esperando con paciencia en Dios. Dios nunca llega tarde. Y aún en los momentos difíciles, cuando tengas que llorar, has de hacer todo lo que hagas con hacimiento de gracias. Parece como curioso que la Biblia nos diga que hay que dar gracias a Dios por todo. Y ese todo incluye tus problemas, incluye tus dificultades, incluye tu soledad, tu tristeza, tu dolor. Acuérdate, da gracias a Dios por todo. Entre otras cosas, porque la salvación que Dios nos ha dado es más grande que todo. Y cuando tú aprendas a darle gracias a Dios por tus problemas y por tus dificultades, entonces la paz de Dios, que sobrepuja o sobrepasa todo entendimiento, Él guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa es una muy buena manera de vivir en paz. Por eso te recomiendo algo. Durante 2 o 3 veces al día, mira a ver si tu corazón está perturbado por algo. Y si ves que lo está, inmediatamente haz lo posible porque la inquietud desaparezca. No permitas que la vida tuya permanezca en una constante perturbación. No te dejes perturbar por nada. Tú tienes a un Dios todopoderoso a tu lado. Él sabe lo que tú necesitas y en su momento Él hará maravillas. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pedro, dice el capítulo 12 de los Hechos, estaba metido allá en el calabozo, encerrado en la prisión. Pero me llama la atención cuando dice la Biblia que una luz resplandeció en la cárcel. En esa cárcel donde solo hay humedad, en donde solo hay tiniebla, en donde hay frío, en donde hay tristeza, allá en esa cárcel resplandeció luz. Y eso que le pasó a Pedro, también le pasó a Pablo.
en el capítulo 16 de los Hechos, dice la Biblia que los cimientos de la cárcel en donde Pablo y Silas estaban se removieron. Porque, hermanos, nosotros aún en esas situaciones tan adversas no perdemos nunca la fe y la confianza en Dios. Allá en medio de la dificultad, el Hijo de Dios se mantiene gozoso, porque sabe que Dios lo librará, porque Dios se deleita en librarnos. A veces podemos pasar por algo muy difícil. Antes de ser librados, seremos rescatados. Dios puede hacer que esperes, pero Él siempre está atento. Y su pacto que Él hizo lo cumplirá. Aparecerá para cumplir su palabra que es inviolable. Los hombres nos olvidamos fácilmente. Hacemos promesas y no las cumplimos. Los amigos a veces se van y desaparecen. A veces la misma familia ya no está. Pero el Dios del cielo hizo un pacto contigo. Él dijo: yo no te dejaré, no te desampararé. Amén. Él siempre estará a nuestro lado en todos los momentos difíciles. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea la gloria. El mejor de los métodos de Dios es sencillamente confiar en Él. El confiar en los métodos de Dios, el guiarse por su reloj, siempre es seguro. No te apoyes en tu propia confianza. No te bases en tu propio reloj. Hay que aprender a confiar en Dios y a esperar en Él, porque en Él hay un tiempo para cada cosa. Y posiblemente ese sufrimiento tuyo todavía no se ha ido, porque en el reloj de Dios no ha llegado el momento. Pero no te preocupes, tu sufrimiento, tu dolor, tu problema cesará. Llegará el momento en el reloj de Dios que ya no habrá más problemas. Así que estés tranquilo y aprende siempre a confiar en Dios. Cuando las puertas se te hayan cerrado, cuando tú no encuentres la llave a la solución de tus problemas, acuérdate que Dios tiene miles de llaves para abrir miles de puertas. Escucha eso. Dios posee miles de llaves para abrir miles de puertas. Por eso cualquiera que sea la puerta de tu adversidad o de tu dificultad, Dios tiene la llave. Él tiene todas las llaves. De toda dificultad que tengas, Él siempre tiene la llave. Por eso, el cristiano no debe preocuparse por las llaves de las puertas. Las llaves las maneja Dios. Tú solamente preocúpate por ser fiel a Dios y déjale todo lo demás a Él. Cuando el Hijo de Dios aprende a ser fiel, no tiene que preocuparse por nada. Él le abre todas las puertas. Procuremos hacer lo que nos corresponde de nuestra parte y dejemos que Dios cumpla la suya. Los hijos de Dios que aprenden esa lección salen adelante en la vida. No te preocupes por otra cosa, sino por ser fiel. Esa es tu parte. Él dijo un día: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Por eso no te ocupes en las cosas que Dios hace. Deja que Dios haga lo de Él y tú haz lo tuyo, que es mantenerte fiel a Él en todo tiempo. En medio de la alegría, sé fiel. En medio de la tristeza, sé fiel. En medio de la abundancia, séle fiel a Dios. Cuando haya escasez, fidelidad por sobre todo. Esa dificultad que tú tienes es la señal del milagro. Es que no puede haber milagro si primero no hay dificultad. Por eso la dificultad es el milagro en su primer escalón. El milagro se mira como una escalera.
Allá arriba está el milagro, pero el primer escalón es la dificultad. Por eso no le temas a las dificultades, no le temas a la adversidad. Esa dificultad es el primer escalón en el milagro. Por eso, si ha de ser un gran milagro, entonces la condición será no dificultad, sino imposibilidad. A veces las dificultades se convierten en imposibilidades. Porque hay dificultades que tú las arreglas, pero aquellas dificultades que tú no puedes arreglar se llaman imposibilidades. Y ahí es en donde Dios entra a actuar. Ahí es en donde Dios se mueve. Es ahí donde Dios deja ver su mano. Ahí es donde Dios se glorifica en medio de tu imposibilidad. Cuando tú no puedas, tranquilo, Dios puede. Cuando ya tú te des por vencido, no te preocupes, ahí es donde Dios actuará. A veces Dios te deja que te muevas y que te ofusques, que te afanes en algunas cosas, y luego Él te demostrará que tú no puedes. Pues cuando tú no puedas, ahí empezó el milagro. Cuando ya tú no seas capaz de arreglar tus problemas, ahí empezó el milagro. Dios hace lo imposible. A su nombre sea toda la gloria. A veces viene el quebrantamiento. A mí me decía alguien una vez: hermano, a mí no me gusta cantar ese coro, ese himno que habla de quebrantarnos. Me da miedo quebrantarme. Pues déjame decirte que el quebrantamiento es necesario en la vida de los cristianos. La mayor parte de las personas y cosas que Dios usa para su gloria son aquellas que han sido quebrantadas en mayor perfección. Esas personas, esas cosas que alguna vez han sufrido el quebrantamiento, son las que Dios ha usado algún día para mostrar su gloria. Por ejemplo, el quebrantamiento de Jacob en Peniel lo dotó del poder espiritual que necesitaba. Allá luchó con el ángel y allá Dios lo quebrantó. Y ese quebrantamiento de Jacob, cuando luchó con el ángel, lo dotó de poder espiritual. La vara de Moisés que golpeó la roca hizo que salieran las aguas, pero la vara tenía que sufrir el golpe, la roca tenía que sufrir el golpe, tenía que haber dolor, tenía que haber quebrantamiento para que las aguas salieran. Cuando los 300 soldados de Gedeón rompieron sus cántaros, entonces vino la consternación de sus enemigos. Era la orden: rompe los cántaros. Y en el cántaro había una tea por dentro que ardía. Por eso la orden era: rompe tu cántaro, quiebra tu cántaro. Si no se quebrara el cántaro, no había victoria. Era necesario romper o quebrar el cántaro. Y eso es lo que a nosotros a veces no nos sucede. Esperamos que Dios nos dé la victoria, pero no hemos roto el cántaro, no lo hemos quebrado, no ha habido quebrantamiento. Y mientras no haya quebrantamiento, no vendrá la victoria. Por eso, aunque nos duela, que venga el quebrantamiento. Cuando Esther arriesgó su vida para rescatar a los suyos, no hizo otra cosa más que convertirse en bendición para su pueblo. Entró a la presencia del rey exponiendo su vida, quebrantó su vida, y a causa de ese quebrantamiento, entonces rescató a su pueblo. Cuando Jesús tomó los 5 panes y los partió, entonces fue cuando el pan se multiplicó, no antes. El pan hay que partirlo, y ese partir el pan se convierte en bendición. Por eso no te preocupes cuando la adversidad llegue. Ese partimiento de la vida tuya, ese quebrantamiento que te duele, se convertirá en bendición. Cuando María
rompió el frasco de alabastro, entonces el perfume se llenó toda la casa en donde estaban. A veces queremos ser olor grato, pero no habrá olor grato si el frasco no se quiebra. Es necesario quebrar el frasco para que el perfume salga y se sienta su aroma en toda la casa. Si tú quieres ser de bendición en tu familia, donde estés, que se rompa el frasco de alabastro, que salga el aroma, que salga el perfume. La Biblia dice que cuando el cuerpo de Jesús fue quebrantado, entonces su vida interior se derramó en nosotros. Cristo es la demostración de la bendición del quebrantamiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Él fue quebrantado, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Fue desfigurado, no se halló en él ninguna hermosura. Se quebrantó totalmente y con su quebrantamiento él se convirtió en bendición para usted y para mí. A su nombre sea toda la gloria. Alabanzas a Dios. A veces la respuesta de Dios como que se retrasa. A veces como que Dios se demora para actuar y viene el sufrimiento. Estaba yo recordando ahora la promesa que Dios le hizo a Abraham. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham de salir de Egipto y de ser bendición, se demoró más de 400 años. Cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una promesa. Y la promesa se tardó en cumplirse más de 400 años. Alguien pudiera haber dicho, ya Dios se olvidó de nosotros. A Dios se le olvidó su promesa, pero Dios no se olvida jamás de lo que Él promete. Así pasen 100 o 200 años, su promesa es fiel y se va a cumplir. Y cuando hubo pasado el tiempo aquel, Dios le cumplió la promesa al pueblo de Abraham y salieron en victoria y Dios les regaló una tierra hermosa. Por eso, una parte segura de la bendición que Dios nos promete es el retraso y es el sufrimiento. Un retraso en la propia vida de Abraham que dio la impresión de que la promesa de Dios iba a quedarse sin cumplir, fue seguido de una tardanza aparentemente insoportable de los descendientes de Abraham, pero ello fue solamente un retraso. Ellos salieron con gran riqueza. La promesa fue redimida. Algo similar ocurrió en la casa de Lázaro. Sus dos hermanas lloraban. Habían enterrado a su hermano. Cuando él estaba enfermo, mandaron a buscar a Jesús, pero él se quedó 2 días más. Y cuando llegó, ya el muerto llevaba 4 días en el sepulcro. Y una de ellas se atrevió a decirle: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Porque eso es lo que humanamente uno cree, que Dios llega tarde, que Dios llega cuando ya no hay solución. Porque a veces creemos que nuestra imposibilidad es la imposibilidad de Dios. A veces medimos el milagro por lo que uno cree y no por lo que Dios es capaz de hacer. Y aquí hay que entender que Dios no se mide por nuestra forma de ver las cosas. Lo de Dios se maneja de otra forma, no a la manera humana. Y por eso, aunque el humano crea que ya no hay nada que hacer, Dios siempre hará el milagro. Por eso Él estaba ahí para mostrar su gloria. Porque el que esté muerto y cree en Él vivirá. Y se puso al frente de la tumba de Lázaro y lo llamó y salió vivo para demostrar que Él es la resurrección y la vida. Él es la solución a los problemas, aunque uno no los considere viables. Alabado sea Dios. Por eso acuérdate, el pan
se trilla. El grano se trilla. Muchos solo seremos bendición para otros en la medida que hayamos sido partidos en las manos de Cristo. Hay que dejar que nuestra vida esté en las manos de Dios y que Él tome nuestras vidas y las parta como hizo con el pan cuando la gente estaba hambrienta. Las cosas más valiosas de este mundo han llegado a nosotros por medio de lágrimas y por medio de tribulación. Alguien dijo una vez: cuando cesamos de sangrar, cesamos de bendecir. Ese hombre que nunca ha experimentado el sufrimiento, nunca será de bendición. Pero cuando un hombre ha aprendido a sufrir, cuando un hombre ha soportado la prueba y la dificultad, Dios lo usará para ser de bendición a otros. Muchas veces los vientos fuertes han sido utilizados para encaminar el buque al puerto de su destino. Esos vientos que a veces parecen contrarios se han convertido en bendición y han hecho que el buque llegue hasta el puerto deseado. No le temas a los vientos huracanados, no le temas al viento de tempestad, no le temas a ese problema, porque Dios viene en medio del torbellino, Dios viene en medio del huracán. Y si Dios viene en medio del huracán, no le temas, porque ahí está tu bendición. Dios ha decretado la oposición como un incentivo para la fe. A veces uno quisiera ser grande en fe, pero solo seremos grandes en la fe cuando hayamos aprendido a entender la oposición. Cuando hayamos aprendido a enfrentar la adversidad, creceremos en fe. De otra manera, tú nunca te enriquecerás en la fe si no sufres, porque la fe se pule con el sufrimiento. Por eso, tan grande como la lucha, tan grande también ha de ser la victoria. Nosotros estamos llamados a ser victoriosos por encima de todas las cosas, y por eso necesitamos que venga el problema, que venga el sufrimiento, porque Dios está ahí con nosotros. A veces no nos toca sino humillarnos y esperar que Dios nos consuele. El profeta Isaías dijo: consolaos, consolaos, pueblo mío. Porque la consolación, hermano, viene siempre de Dios. Dios nos consuela. Él es nuestro consuelo. A Él acudimos y Él arregla nuestros problemas. Esa misión del profeta era abastecerse de consuelo. Y antes de ser útil para ayudar a otros, se deben recibir entrenamiento en medio de los problemas. Por eso el entrenamiento debe ser muy costoso para que sea perfecto. Hay que aprender a ser consolado para también consolar a otros. Y Dios no nos consuela para que vivamos una vida cómoda, sino para que seamos un consuelo para otros. Esa vida difícil que tú has llevado, esos momentos tristes de la vida, esos tiempos en los cuales Dios te ha consolado, no es para que vivas de ahora en adelante una vida muy cómoda, sino para que aprendas también a consolar a otros que necesitan una palabra de ayuda o de consuelo. Para eso Dios te ha permitido pasar por el trillo. A su nombre sea la gloria. Es curioso lo que Santiago escribe en el capítulo 1 de su libro, cómo él dice que hay que tener por gozo el sufrimiento. Alguien tal vez no lo podrá entender. Dirá alguien: ¿cómo es posible que uno pueda estar gozoso en medio del sufrimiento? Quiero leer Santiago capítulo 1 y el verso 2 y el 3. Mire que esto parece contradictorio. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios cerca a los suyos para poder preservarlos, pero con frecuencia ellos ven solamente la parte mala del cerco e interpretan malamente su forma de proceder. Hay algunos que se ven cercados de problemas y solo ven la parte mala, la dificultad, y no lo ven como el gozo que Dios da cuando se sale del problema. La vida del cristiano se enriquece cuando se aprende a salir de los problemas. Esa es una experiencia, una lección de vida que nos vuelve más fieles a Dios. Uno aprende a amar a Dios muchísimo cuando Él lo ha ayudado a salir de los problemas. Por eso, las espinas no se te hincan a no ser que te inclines ante ellas. Acuérdate de eso. Cuando tú veas una espina, ella no se te meterá en tu cuerpo a menos que tú te inclines sobre ella. Dios te guardará, Dios te ayudará. No tienes que tirarte sobre la espina. Déjala a un lado y mira a Dios, que Él te va a ayudar. Por eso la Biblia dice: el que creyere en Él no será confundido, y bienaventurado el que creyó, porque se cumplirán las cosas que en Él fueron dichas. Tú y yo somos más que vencedores. No solo vencedores, más que vencedores. Es un triunfo tan completo el que Dios nos ha dado, que no solamente hemos escapado de la derrota y de la destrucción, sino que hemos destruido a los enemigos y hemos ganado un despojo tan maravilloso y valioso, tan rico, que tenemos que dar gracias a Dios por habernos tenido que enfrentar con la batalla. Los mejores cristianos son aquellos que han aprendido a batallar. Por eso podemos sacar del conflicto una disciplina espiritual que va a fortalecer nuestra vida en gran manera, va a fortalecer nuestra fe y va a establecer nuestro carácter espiritual. Los cristales que se pulen son más costosos. Los cristales que se tallan valen mucho más. Por eso, cuando Dios te haya tallado en medio de la prueba, en medio de la dificultad, es porque hay hecho de ti alguien muy, muy valioso. Por eso no te preocupes, deja que Dios haga la obra y al final le darás gracias a Él por todos los momentos difíciles que has pasado. A veces llega la tentación, a veces llega la prueba, y es necesaria para afianzarnos y confirmarnos en la vida espiritual. Hay creyentes que nunca se han afianzado en la vida espiritual, y tal vez lo único que les falta es sufrir. Tal vez lo único que les falta es que el grano pase por el trillo. Cuando el grano haya pasado por el trillo, tú aprenderás a ser un verdadero hijo de Dios. Por eso, nuestros conflictos espirituales se encuentran entre nuestras bendiciones más selectas. Nuestro mayor adversario es utilizado para entrenarnos en su derrota final. No creas que porque Dios te permite el problema es porque está olvidado de ti. Al contrario, ese problema que Dios dejó que se cruzara en tu camino es una bendición que Él ha permitido para tu vida. Tú lo superarás y serás mejor hombre, mejor cristiano. Podrás ir mucho más lejos. Una leyenda dice que los antiguos pergianos, cada vez que conquistaban el enemigo, el conquistador absorbía la fortaleza física de su víctima y la añadía a la suya y a su valor. Creían ellos
que cuando enfrentaban a otro guerrero, al eliminarlo, la fuerza del derrotado se le pasaba al victorioso. Esa era una leyenda ya, pero qué bueno decirlo: cada vez que tú derrotes un problema serás más fuerte. Cada vez que enfrentes una situación difícil y la venzas, serás más fuerte. Todos los días, mientras más luches, más fortaleza tendrás. Cada vez que salimos vencedores de la lucha, duplicamos nuestra fuerza espiritual y nuestras armas para la lucha. Por eso nos es posible no solamente derrotar a nuestro enemigo, sino capturarle y hacerle luchar en nuestras filas. Aprenderemos a usar nuestros problemas, aprenderemos a usar nuestras adversidades para caminar sobre ellas. Un día el Señor caminó sobre las aguas y a Pedro lo llamó para que hiciera lo mismo. Sucumbió en el intento, pero esta noche es la noche para decirte: tú también puedes caminar sobre las aguas de tus problemas. Sobre ese mar agitado, sal de la barca y camina sobre las dificultades. No le temas a las dificultades, ellas son tu bendición. Es aprender a volar sobre los hombros de los problemas. Es utilizar el viento contrario para llevar la nave al puerto. Estaba yo leyendo hace muchos días un pasaje en Isaías 11, capítulo 11 de Isaías, y el verso 14. Mire lo que dice aquí: sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Oiga eso: volarán sobre los hombros de los filisteos. Eso quiere decir: tú te apoyarás en tu enemigo y superarás los problemas. Tú harás de tu enemigo una fortaleza porque te pararás sobre él. Tú harás de tus problemas una fortaleza para seguir adelante. Por eso, la perseverancia en medio de la opresión es lo que desarrolla el carácter noble y a la vez distingue la mera existencia y la vitalidad vigorosa de los hijos de Dios. No le temas a las tempestades, deja que ellas lleguen, porque después de la tempestad el roble se vuelve más fuerte. Después de la tempestad viene la calma, viene el sosiego, viene la tranquilidad. Que llegue la tempestad. Algunas de las tempestades de la vida ocurren rápidamente, otras pasan paulatinamente, y es ahí en la tempestad, en medio de la tempestad, en donde Dios nos equipa para el servicio. Es ahí cuando Dios desea un roble. Él lo planta en un lugar donde las tormentas lo castigan y la lluvia cae sobre él. Los grandes robles están sembrados en bosques donde las tormentas llegan con frecuencia. La belleza de la naturaleza se produce después de la tormenta. Y los héroes de la vida son aquellos que llevan las señales de las batallas y que han sido limpiados por la tormenta. Los grandes soldados llevan marcas en su cuerpo y en su rostro. Esos grandes soldados que han librado miles de batallas están marcados por la tormenta. Pero eso quiere decir que tú y yo, aunque venga el problema y nos deje las marcas, seguiremos adelante siempre triunfando y en victoria. Por eso a Dios gracias, el cual nos hace siempre triunfantes en Cristo. Dios obtiene sus mayores victorias en las derrotas aparentes. Eso es lo que tú y yo aprendemos, que es ahí con frecuencia donde uno ve que va a fracasar, que es donde Dios lo levanta. Con frecuencia parece que el enemigo triunfa por un corto tiempo. A veces uno cree que la enfermedad va a poder más, que la escasez va a poder más, que la angustia va a poder más. Pero no,
ahí es donde Dios hace que las cosas se cambien. Dios aparece y trastorna toda la labor del enemigo. Él derrota a nuestros enemigos y derrota la adversidad. Y tú aprendes a vivir una victoria siempre. Acuérdate que los hombres de Dios nunca han sido derrotados. Hemos de convertirnos en héroes de la fe. Hemos de llegar a ser hombres de 1000 batallas. Y al final de todo, hermano, nos iremos con Cristo a la gloria, habiendo pasado por todos los problemas. A su nombre sea la gloria. Quiero decirte ya para terminar, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. La palabra confianza es la palabra fundamental de la fe. La fe expresa el acto de la voluntad. Por eso creer expresa el acto de la mente o del intelecto. Confiar es el lenguaje del corazón. Lo demás es la verdad creída o la cosa esperada. Pero la confianza, acuérdate de eso, el confiar es el lenguaje del corazón. Cuando tú has aprendido a confiar, entonces estás hablándole a Dios con tu corazón. Y donde cae más lluvia, allí la hierba es más verde. ¿Has visto eso? Donde más cae la lluvia, más verde es la hierba. Así que no te preocupes cuando llueva. No digas que el sol se ha extinguido porque la nube lo haya ocultado. Hay quienes han creído que Dios se ha ido porque ya no lo alcanzan a ver. Nunca creas que el sol se fue porque la nube lo tapó. Esa nube pasará y el sol volverá a aparecer. No te preocupes cuando creas que Dios se fue. Él nunca se ha ido, Él está ahí. La nube de problemas a veces tapan a Dios, pero la nube pasará y Dios volverá a aparecer. Cuando tu Dios esconde su rostro, no digas que te ha olvidado. Él se tarda un poco para hacerte que le ames más. Y aunque la promesa tarde, nunca llega demasiado tarde. Él siempre llegará en el momento en que tú más lo necesites. Por eso esta es una buena noche para que aprendas a hablar con el lenguaje del corazón. Confía en Dios. Él te dará la victoria. El grano hay que trillarlo para que sea de bendición. Póngase de pies y digámosle algo a Dios. Yo quiero decirle a Dios algo en esta hora. Yo quiero decirle gracias, Señor, porque tú me has pasado por el trillo, porque este grano ha pasado por el trillo algunas veces y tú siempre me has sacado en victoria. Aleluya. Yo no sé, hermano, en qué momento estés ahora de la vida, pero acuérdate, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Escucha la promesa. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Es decir, vendrán los momentos difíciles, pero se tendrán que acabar. Porque la vida no puede ser siempre sufrimiento y más y más. No, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Aunque el grano pase por el trillo, pero el trillo no lo destruye. A ti no te destruirá el problema, a ti no te destruirá el sufrimiento, a ti no te destruirá la angustia. Ese grano pasa, pero saldrá entero algún día, porque soportará la presión, soportará el problema, soportará la dificultad. Levanta tus manos ahí donde estás y recuerda los momentos difíciles de la vida por los que has pasado y da gracias a Dios y dile: gracias, Señor,
porque me has dejado pasar momentos difíciles, pero por sobre todo aquí estoy en victoria. Aquí estoy disfrutando la vida que tú me das, esa victoria que tú le das a tus hijos. Dile eso al Señor, levanta tus manos y levanta tu corazón al cielo y dile: gracias, Dios. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, por las promesas que me has dado. Gracias, Dios, por toda la bendición que tú me has regalado. Ayúdame a mantenerme fiel hasta el último de mis días, oh Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por haberme pasado por los momentos difíciles. Hoy celebramos la victoria que tú nos has dado en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu presencia. Oh, gracias, mi Dios, gracias, Señor. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Oh, gracias, mi Dios. Yo quiero más de ti. Yo quiero habitar en tu presencia. Y habitar en tu presencia. Oh, yo quiero estar siempre delante de ti, aún en medio de la dificultad. Para que crezcas tú. Oh, gracias, mi Dios. Cada día ser